domingo 18 del tiempo ordinario, y en este domingo y esta semana vamos a reflexionar sobre los peligros que ofrecen los bienes materiales cuando los tenemos como fin y no como medio para facilitarnos la vida. La avaricia es la expresión clara de este mal, hecho vicio que nos presenta la parábola de un hombre rico. Aparentemente su proceder nos resultaría una medida prudente. Tiene la fortuna de lograr una gran cosecha. Para ello decide construir graneros suficientes para guardarla, lo cual parece sensato. Pero al usar las palabras yo y mío, nos contrastan con el sentido de la prudencia. Así se nos descubre su espíritu egoísta, de un hombre codicioso y avaro. En eso radica su insensatez. Todo lo centra para sí mismo y lo poniendo toda su seguridad en sus riquezas. No reconoce lo que la sabiduría bíblica expresa, que toda riqueza es vanidad, vapor insubstancial. El antídoto contra tal avaricia es buscar los bienes de arriba. Escuchemos lo que nos dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: «Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia». Pero Jesús le contestó: «Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias?». Y dirigiéndose a la multitud, dijo: «Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea». Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: «¿Qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida». Pero Dios le dijo: «Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes?». Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Hemos visto una pelea en una familia a la hora de repartir la herencia de los padres difuntos. La belleza del ideal somos familia se viene abajo o se fortalece con la ausencia de los progenitores. Cada uno trata de llevarse a veces lo mejor que puede o que pasa. Hemos aprendido el ejercicio del servicio con un corazón lleno de misericordia en la parábola del buen samaritano, de la prioridad de la escucha de la palabra sobre la acción en el pasaje de Marta y María, y de la oración con un corazón que sabe confiar en la paternidad de Dios, que reflexionábamos el domingo pasado sobre la oración. A fin de forjar una vida al estilo de Jesús para lograr la felicidad como discípulos, ¿qué sucede cuando nuestra apertura a Dios y a los hermanos no se da? Sobre todo cuando los bienes de la tierra, que debían ser de ayuda, terminan siendo un obstáculo para vivir el amor fraterno. Lucas nos muestra la auténtica sabiduría y prudencia que debe radicar en el corazón de sus discípulos, haciendo de la riña de dos hermanos por una herencia el punto de partida para proponer una altísima enseñanza. Veamos el contexto. Jesús hoy nos centra en los peligros que acechan la vida del discípulo. Entre ellos está, por ejemplo, en primer lugar, la hipocresía de los fariseos,
que parece ser contagiosa y de la cual hay que cuidarse porque la verdadera naturaleza del hombre no puede permanecer escondida, sino que con el tiempo se manifiesta. Segundo, las persecuciones. El temor a ellas se supera con la confesión de fe en Jesús, delante de todo el mundo y siempre con confianza absoluta en el Padre y con la ayuda del Espíritu Santo. Y tercero, el apego a las cosas terrenas, o mejor, la avidez, la cual indica que a pesar de haber dejado todas las cosas para seguir al Maestro, aún se tenga el corazón puesto en una falsa seguridad terrena y por lo tanto el reino de Dios no sea todavía nuestro tesoro inagotable. Quien interrumpe a Jesús es uno de entre la gente, dándole a este pasaje un sabor diferente para invitar a salir del círculo de discípulos, abriendo el diálogo sobre un tema que es de interés común, que es precisamente el sentido de la vida. ¿Qué pasa cuando los hermanos pelean? Un caso de la vida real. El planteamiento es: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Es llamado maestro. Pide su asesoría de rabí, de experto en cuestiones legales. Quieren que resuelva una riña familiar. Dile a mi hermano, es decir, dale una orden. El mismo tono de Marta, ¿lo recuerdan? Víctimas ambos de una injusticia. Va al grano. Tiene ya la sentencia. Que reparta la herencia conmigo. ¿Cuál es el problema? Este hombre está acusando a su hermano mayor que no le quiere dar la parte de la herencia paterna que le corresponde. Parece tratarse de una injusticia. Posiblemente el hermano mayor tuviera una intención buena, el deseo de vivir juntos en la propiedad paterna y así conservarla intacta. El hermano menor quiere separar su parte de la herencia para vivir independientemente, para distanciarse del compartir familiar. Los rabinos como abogados hacían pronunciamientos para esos casos. Pero, ¿cómo responde Jesús? Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? La respuesta parece desconcertante. Tengamos presentes tres elementos implicados en ella. Quizá sea un eco de la famosa frase que le dicen a Moisés cuando defiende al israelita del egipcio agresor. ¿Quién te ha puesto de jefe y juez de nosotros? Si bien hay notable diferencia en el contexto, es una pregunta que lleva implícita su respuesta. ¿Quién ha puesto a Jesús como juez? Nadie. Nadie lo puso de árbitro en este tipo de asuntos. Jesús no está deseoso de ser un rabí y se sitúa frente al problema de la justicia a un nivel más profundo. Tiene una misión más importante que cumplir, que dar dictámenes para casos particulares. Lo lleva a otro nivel que, descubriendo las intenciones escondidas del hermano menor, deja claro los valores del reino de Dios. La enseñanza de Jesús. La codicia del hermano menor reclamando la herencia paterna nos impartirá una enseñanza que secuenciará de modo gradual. Jesús primeramente enuncia un principio de vida. Eviten toda clase de avaricia. Nos relata luego la parábola del rico insensato, para finalmente hacer una aplicación de la parábola. Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Un principio de vida. Solo la vigilancia del corazón nos ayuda a purificar el corazón de la codicia. Jesús mira el corazón. La vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Jesús tiene una firme declaración contra la codicia
detectada en ese hombre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Jesús dice: miren y eviten toda clase de avaricia. Rumiemos lo que significa la vigilancia evangélica. Son imperativos que exigen vigilancia para examinar interiormente nuestras actitudes, motivaciones, procurando la limpieza del corazón. Antes nos ha pedido cuidarnos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No basta el cumplimiento externo de la norma, sino la justicia con los hermanos y el amor a Dios. Del corazón motivado por todo tipo de codicia, subsiste la rapiña y la maldad. Al hablar de codicia que habita en el corazón del hombre, Jesús utiliza una palabra fuerte. Se refiere expresamente a todo tipo de codicia. La codicia viene del griego pleonexia, de pleón, que significa abundancia, y exo, que significa tener o retener. Está en la condición interna del ser humano, el deseo de tener siempre más. El que más tiene, más quiere. Es la avidez. Podríamos describirlo así: de fuera hacia adentro, buscando el placer de llenarse, de hartarse de las cosas, con tres habituales manifestaciones. El deseo compulsivo de llenarse de cosas. Por ejemplo, se antoja de todo lo que ve en el supermercado, o malgastando el dinero en lo que no vale la pena. El lujo desmedido. El entrar en competencia con los demás motivado por la envidia. Por ejemplo, si fulano o fulana tiene esto, yo también lo quiero y ojalá mejor. Y luego el placer de exhibir lo que se tiene con el fin de obtener el reconocimiento social, la felicitación y quizás hasta el deseo de la envidia de los otros. Pero también está de dentro hacia afuera, manifestado en la tacañería o la avaricia de aquel que no le apetece compartir, haciéndose una persona mezquina y avara. Jesús llega a la raíz del pecado que degenera y destruye el sentido de la vida, dañando la familia, la sociedad y el mundo. ¿Por qué hay que vigilar entonces y purificar el corazón de este punto concreto? Jesús responde con toda claridad: porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Nuestra vida no depende de la abundancia de lo que se posee ni de las propiedades. El peligro escondido es amarrar el corazón a las cosas. Si lo permitimos, las relaciones comienzan a basarse en las cosas y vamos perdiendo el valor fundamental del otro, de la persona, que en el fondo es la negación de Dios, el gran otro por excelencia, que es nuestro Creador, que es el que nos proporciona todo lo que necesitamos para vivir. La ambición de querer más y más y más genera la injusticia social que rompe el proyecto de fraternidad y solidaridad deseado por Dios. Al acumular, te apropias de lo que por derecho les pertenece a los otros. La avaricia resulta peligrosa, pues conduce a una persona a colocar sus sueños y toda la energía de su vida en cosas equivocadas, ignorando lo realmente importante. El gran éxito de la cosecha se convierte finalmente en un gran fracaso. Y así nos cuenta la parábola de un hombre que nada en la abundancia, pero su vida está puesta en arenas movedizas. Veamos cómo narra la parábola del rico insensato que planea equivocadamente su futuro. Les propuso esta parábola. Jesús nos adentra a la lógica de quienes la abundancia de las cosas le mata el sentido de la trascendencia, yendo hasta las últimas consecuencias, indicándonos un camino de conversión y un cambio de rumbo. Construye su relato
en un hecho inesperado. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha. Una gran extensión de sus tierras es bendecida por una gran cosecha de trigo. Empieza entonces a planear. Este propietario se le ve feliz frente a esa inmensidad de riqueza obtenida. Vemos que siempre habla consigo mismo. Lo hace 3 veces. Se puso a pensar y se dijo. Se pregunta y se contesta a sí mismo: ¿qué haré? Luego se responde: ya sé lo que voy a hacer. Así se sumerge en el futuro, en el espacio, con escenarios imaginarios y hasta en tercera dimensión. Para él lo más importante es su propio yo, su principio vital, describiendo los aspectos de una vida entera. Vamos a ver que son criterios de un mal planificador. El rico tiene que hacer y se dice: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar mi cosecha. Comenzará así a centrar todo en torno a sí mismo, usando el mí, dejando firme el sentido de propiedad. Mi cosecha, mis graneros, mi trigo, mis bienes, mi yo de mí, como propietario absoluto y autónomo. No tiene en cuenta a nadie. No conoce familia, hermanos, hijos, a nadie. Solo él existe para sí mismo, para su yo personal. Solo se reconoce a sí mismo como dueño de sí mismo y de su futuro. Qué ironía, ¿no les parece? Parece que Jesús no pierde el sentido del humor. El rico no piensa en nadie más. Todo gira en torno a su yo. Su primera y única preocupación es: ¿qué hacer por no perder la prosperidad excepcional? Detrás de mí aparece otra ironía, de ese mí, de ese yo, pues sus bienes no le han llegado por cometer injusticias. No ha robado, no ha matado, no ha sido corrupto. Esta abundancia le ha llegado abruptamente, como un golpe de suerte, pero tampoco fue fruto de su esfuerzo. Además, este hombre ya era rico, tenía ya sus problemas económicos resueltos. Al venirle más beneficios, se esperaría de él otro modo de pensar, quizá abriéndose a ayudar a los demás. Sin embargo, va en una dirección opuesta a la enseñanza de Jesús. Su codicia para juntar, para almacenar y disfrutar su cosecha lo lleva al aislamiento, cerrándose solo en él mismo. El procedimiento del mal planificador. Ya sé lo que voy a hacer. Las acciones premeditadas se expresan en los siguientes verbos importantes. La primera serie de acciones, almacenar, guardar, va a derribar, construir y guardar. Quiere asegurar la estabilidad de la riqueza, mi cosecha y todo lo que tengo. Se da reposo para luego jactarse delante de sí mismo. Ya tienes bienes acumulados por muchos años. Pondrá fin a todos sus esfuerzos y cree tener asegurado el resto de su vida. Aparece luego una segunda serie de acciones. Disfrutar. Quiere descansar, comer, beber y banquetear. Desea el disfrute de sus bienes como una autorrecompensa por todos sus esfuerzos. El verbo banquetear lo encontramos en el culmen de la parábola del hijo pródigo. Celebremos una fiesta como signo de comunión con alegría del Padre, pero tiene que estar presente también esta expresión en la parábola del rico Epulón, que no refleja la comunión, sino la separación entre el rico que banqueteaba todos los días, excluyendo al pobre, dejándolo en el nivel de los perros. El ideal de este rico es muy semejante
a la del rico Epulón, que ignora a Dios y a quienes le rodean. El sueño de su vida era una aspiración de la gente de aquella época, como la que ofrece el mundo de consumo de nuestra sociedad actual. Come y bebe y goza. Esta es la lamentable ilusión del rico. En esta visión de vida no hay nada más allá, solo dedicarse al disfrute del tiempo presente. De ahí la importancia de acumular la mayor cantidad de recursos para ser felices, bajo la lógica de comamos y bebamos, que mañana moriremos. Luego sucede la inesperada intervención de Dios. Todo parecería lógico hasta este momento, pero había quedado fuera un aspecto: Dios. No hay más gente en esta parábola que el rico. Es entonces cuando Dios entra y se oyen sus palabras: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Dios entra desbaratando el fantástico mundo del rico que se había creado por unos instantes. El fin de su sueño es dramático y violento. Su monólogo se ve roto por la intempestiva palabra poderosa que le viene de fuera y de arriba, invitándolo a un verdadero diálogo. Antes había sido un monólogo. Delante de Dios ya no hay escapatoria de seguir metido en el fantasioso monólogo yoísta que lo encerraba, sino que tendrá que responderle a Dios, al gran otro. Dios entonces habla enérgicamente: insensato. El hombre que se creía muy inteligente por su proyecto ideal de vida aparece como insensato, necio, falto de inteligencia, estúpido. Así también Jesús denominó a los fariseos por la falta de profundidad de su experiencia religiosa. Se perfila un hombre corto de inteligencia para vivir, inteligente haciendo dinero y bruto para vivir. La insensatez en su sentido bíblico se traduce en locura, pues lleva al hombre a vivir sin bondad, sin sensibilidad para lo realmente valioso e importante. ¿Qué hay de insensato en este rico con suerte? Que por mucho que posea, no tiene la propiedad de su vida y que le será reclamada al final de su historia humana. Esta misma noche vas a morir. La vida proviene de Dios y a Dios vuelve. Esta verdad le generará una gran crisis. ¿Para quién serán todos tus bienes? Las preguntas aquí dan un gran giro. La pregunta no es para qué, sino para quién, dejando clara su falta de inteligencia de este rico con suerte. Además de no obtener los recursos para un futuro sostenible, tampoco fue capaz de prever a dónde iría a parar su fortuna. No pensó en sus herederos. Tan estúpido fue su proceder que ni a su familia tuvo en cuenta. El resultado de un hombre responsable no solamente con su vida, sino con la de los otros. ¿Cuál es pues nuestra conclusión, queridos amigos? Jesús finalmente mira a todos y les dice: lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Jesús aterriza la parábola en la vida de los discípulos, invitándonos a evitar la codicia, a atesorar riquezas para nosotros mismos y hacernos ricos en lo que realmente vale ante Dios. Se trata de crecer hacia Dios, al servicio de Dios, de la manera como quiere Dios, atendiendo a los valores del reino, mirando a Dios como nuestro fin, como plenitud de todo bien y de toda felicidad, abriendo el corazón a los demás con los bienes que nos abundan aquí en la tierra, en el compartir, en la generosidad, rompiendo nuestro hermetismo egoísta e insensato. En fin,
Como discípulos de Jesús estamos llamados a ser plenamente felices. Trabajamos y construimos nuestro futuro viviendo intensamente, pero con nuestro pensamiento y acción más allá de los límites de lo comercial y del disfrute de la vida terrena. De esta sociedad consumista que nos anima constantemente a acumular y a comprar bajo el paradigma de un bienestar y una felicidad fundamentada en las cosas y el dinero únicamente. Nosotros sabemos dónde tenemos puesto el corazón. Trabajamos por una vida de calidad para Dios, pero también para nuestros hermanos. Sabemos disfrutar del descanso sin caer en los excesos y el abuso del comamos y bebamos que mañana moriremos, teniendo un corazón libre, que no se aferra a las cosas, porque las motivaciones de nuestro corazón son de largo alcance, ya que solamente la vida que se orienta hacia el amor de Dios y del prójimo es una vida auténtica. Les deseo toda bendición y que la abundancia de los bienes materiales sea una oportunidad para bendecir a nuestras familias y a quienes menos tienen en nuestro alrededor. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Feliz Día del Señor, feliz inicio de semana. No olvides darnos like y compartir nuestros videos para que podamos enriquecer con los bienes espirituales y el beneficio de estas meditaciones a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Hasta la próxima y que el Padre Dios los siga llenando de bendiciones. Hasta pronto.